Le doy una bienvenida sincera por la producción pronta de esta entrevista, porque le dije, agradezco a Mariano de Negris también la celeridad y el gran trabajo que hace, porque fue de un momento al otro y aquí está con nosotros para charlar un ratito Hugo Yasky. Hugo, gracias por estar en el cafecito. Un gusto y gracias por la invitación. ¿Contento con River Plate y el mercado prolífero o todavía con algunas dudas? No, la verdad que uno le da un poco de bronca que no podamos tener a esos pibes como Mastrantono disfrutándolos un tiempo más, ¿no? Me parece que creo que hay que buscarle alguna vuelta. Creo que River ahora parece que le va a poner una cláusula de salida muy alta a los chicos jóvenes, porque por más que después se compren jugadores que por supuesto son bienvenidos, como Rojas, por ejemplo, como Salas, Ujú. perdóname, pero bueno, uno siente como que no puede ver a un equipo que si tuviera, qué sé yo, un año más a este chico, construiría un poco más de identidad futbolística. Los vemos salir muy rápido. Ujú. River como que se pasó de rosca en la idea de la impronta de los millonarios, ¿no? Porque las grandes ventas de Echeverry, de Mastantuono, obviamente eso sirve para comprar también muy buenos jugadores, pero falta un poquito de fútbol ahora. Sí, claro. Y yo creo que el otro día lo vi. La verdad que los goles fueron, los tres goles, jugadas muy lindas por distintos motivos. El que hace el gol Sala fue, la verdad que una pinturita. La tocan cinco jugadores de primera. Toques todos, todos incisivos. Pero bueno, al equipo le falta rodaje y la verdad hay que decirlo, después del papel deslucido que hicimos en el Mundial de Clubes, espero que estos refuerzos nos agarren un poco mejor parados para lo que viene, que es la etapa más definitoria en la Libertadores. Ujú. Hugo, hincha millonario de toda la vida, de familia, ¿de dónde viene? Sí, de familia. Mi viejo era de River, mi vieja era de Racing y nosotros somos cuatro hermanos, la mitad salimos de River y la mitad de Racing. Mis hijas lo mismo, siguen la tradición, así que es una familia que tiene una parte de River y una parte de Racing. Ujú. Hugo, voy un poco a esa familia al inicio. Maestro inicialmente, primero, ¿por qué maestro? Y en Villa Fiorito, ¿puede ser? Inicios con los chicos, con los pibes. Yo tuve dos inicios, tres inicios como maestro. El primero de todos, yo me había terminado de recibir y en esa época hacíamos la colimba y me tocó hacer la conscripción en la escuela de ingenieros y ahí había un grupo más o menos de 35 muchachos que eran analfabetos. Y entonces el capitán que estaba a cargo del grupo nuestro, de la escuela de ingenieros, me propuso, bueno, me propuso, me, Instó. me instó a que fuera el alfabetizador. Ajá, Y la verdad que fue una linda experiencia. Esa fue la primera ajá. vez que trabajé de maestro con unos compañeros de Corrientes y de Córdoba, la mayoría de la zona campesina. Fue muy lindo, fue muy lindo. Terminábamos de hacer todas las tareas que teníamos y después que nos duchábamos y antes de ir a cenar, transcurría el periodo de enseñanza-aprendizaje. Después fui maestro la primera vez en Matanza.
Ujú. en el distrito de La Matanza. Cuando salí de la colimba empecé a trabajar de maestro y en el año 1900, finales del 70 casi, empecé. Tuve una suplencia corta y de ahí en más Ujú. seguí trabajando en Matanza, en distintos barrios, pero la mayor parte del tiempo en González Catán. Y en el año 1977 me dejan cesante. Ya hacía un año de la dictadura cívico-militar y a todos ya habían dejado cesante en el 77 habían dejado cesante a Mari Sánchez Ujú. y a todo el grupo que conducía ese sindicato, y entonces elegimos una conducción en la que éramos 7 delegados de escuela que nos hacíamos cargo del sindicato, porque Mari y los compañeros ya no podían estar yendo ahí. El sindicato era un local más chiquito que este, Claro. más chiquito que este estudio. Y en el año 1978 me dejan cesante junto con los otros 5 o 6 delegados que habíamos hecho una conducción provisoria. Así que ese fue el segundo inicio como maestro, y el tercer inicio fue cuando voy a trabajar a Lomas de Zamora, digamos clandestino voy porque en ese momento yo no estaba en condiciones de trabajar, Claro. seguía habiendo gobierno militar, pero como en esa época, viste, no había sistemas informáticos, cada Claro. distrito te inscribía con papeles, viste. Ujú. Entonces, digamos, pasé entre los dientes del peine y empecé a trabajar en Fiorito, y ahí fui después parte de la construcción del sindicato en Lomas de Zamora. Ujú. Hugo, ¿cómo era la militancia sindical educativa? Que es sin duda un puntal, una referencia para el movimiento obrero organizado. Historias como la de Mari Sánchez, la de Estela Maldonado, bueno, la terrible historia de Isauro, Claro. Arancibia, y hasta el día de hoy los compañeros que siguen sosteniendo. em, cómo era militar en las escuelas, además, donde me atrevo a decir, hay mucho chusmerío, porque los nenes, los padres, la secretaria, es delicado también en militar y sobre todo, ni hablar en la dictadura, en la escuela, en un ámbito tan público como es la escuela pública. Sí, digamos, yo creo que una historia fue militar durante gobiernos democráticos, ¿sí? Cuando se forma la CETERA, se constituye la CETERA en el año 1973. Es un gremio que tiene una vida relativamente joven, debe ser uno de los últimos sectores que se agremió. Ujú. De hecho, la CETERA mucho tiempo no estuvo en la CGT, por ejemplo, casi 15 años. O sea, la CETERA se constituye el 11 de septiembre de 1973. El primer acto de la CETERA fue una marcha a la Embajada de Chile porque ese día habían derrocado a Sí. Allende. Cuando terminamos Ujú. el Congreso a la noche, marchamos junto, bueno, hubo una gran movilización frente a la Embajada de Chile. Y en ese momento era momento de mucho activismo político, de mucha militancia. CETERA era un sindicato combativo que era mirado con desconfianza desde el peronismo, a pesar de que Ajá. tenía un enorme dirigente como Isauro Arancibia, que era peronista. Ujú. Pero al principio CETERA la conducía una especie de alianza que había sindical entre radicales, había grandes dirigentes del radicalismo, del Partido Comunista, del Partido Socialista, algún sector trotskista. Esa era la conducción de CETERA, lo fue durante 15 años, conducción, esa alianza. Entonces, eh, la militancia hasta el golpe fue de mucho activismo, de muchos paros, se va
construyendo una conciencia muy importante, porque la CETERA de entrada nomás rompe con ese planteo profesionalista de las experiencias gremiales previas a CETERA, que básicamente consistían en pedir mejores salarios o plantear algún punto del estatuto del docente. La CETERA empieza a politizar el planteo de la educación y fundamentalmente plantea que la educación tiene que ser un derecho, que tiene que estar al servicio de los sectores populares y de la clase trabajadora, y que el docente tiene que formar parte de lo que entonces denominábamos el movimiento de liberación, es decir, esa politización marcó desde el principio la militancia sindical. Y bueno, hoy vos tenés que hay una especie de persecución, no especie, una persecución con la idea que trata de meterle gobierno a los padres, de que hablar de los derechos humanos, de que hablar de las madres o de las abuelas de Plaza de Mayo, de que hablar de los principios de la identidad nacional, el anticolonialismo, todo eso hoy puede ser pasible de una denuncia, porque dicen eso es adoctrinar. Claro. Sí, sí, justamente hasta el día de hoy se sigue discutiendo la militancia en la escuela, la política que no tiene que entrar. A mí me tocó militar en secundarios cuando Macri había puesto el 0800 para denunciar adoctrinamiento. Claro. Además yo estaba en el Mariano Acosta, donde todos los días se hablaba de política con todos los profesores. Claro. Pero continúa hasta el día de hoy. Voy de a poco, voy hacia adelante, pego un saltito en la historia. Sí. El camino de la CETERA y llamarlo crisis me parece como ponerlo en un fenómeno natural que llegó solo. El quiebre de la CGT al principio de los 90, el nacimiento del MTA, la militancia de Germán Abdala, la militancia de Saúl Ubaldini en la CGT, creo que son todos procesos que terminan confluyendo, no porque sea un punto final, pero generan el hito de la creación de la CTA. Sí. Víctor de Genaro y una iniciativa en Mar del Plata, año 94, 96. Al principio nos constituimos en el año 92, hacemos la primer reunión que se hace en Bursaco, ahí en el Gran Buenos Aires, y bueno, estaba De Genaro, Mari Sánchez, Piccinini, Victorio Paulón, grandes dirigentes sindicales. ¿Cómo se toma esa decisión? Porque no era menor. No. La CGT había tenido los 13 paros de Ubaldini, era, claro. Sigue siendo una institución gigante y muy importante para la Argentina, pero imagino decir, che, vamos a armar otra central, con todo lo que eso implica. Ya había críticas, crisis, traiciones, por ponerle un nombre al movimiento obrero, pero había que decidir, bueno, vamos a hacer otra central que agrupe a gremios que no estén más en la Confederación General del Trabajo. Sí, no fue fácil. Nosotros, por ejemplo, el gremio docente, luchamos denodadamente para que la CETERA ingresara a la CGT, porque el docente y muchos de los que militaban en los gremios docentes, que no venían del peronismo, que eran muchos, planteaban que nosotros no teníamos que estar en la CGT. Algunos porque, qué sé yo, veían con malos ojos la CGT, y otros directamente porque eran antiperonistas. Les parecía que el docente era más un profesional, que tenía que colegiarse. En eso siempre recuerdo que cuando vos ibas a una asamblea y decías compañero, enseguida saltaba alguno, alguna maestra que te decía colega. Claro. Acá no hagamos política. Bueno, luchamos mucho para entrar a la CGT, y como vos decís, costó muchísimo tomar la decisión
de salir de la CGT. Es más, al principio la CTA se llamó Congreso de los Trabajadores Argentinos. Era la misma sigla, pero Congreso, con la idea de que íbamos a hacer quizá una corriente crítica que se moviera por fuera de la CGT, que en ese momento la habían cooptado los dirigentes menemistas que habían hecho como un cerco de parálisis alrededor de Saúl Ubaldini. Cuando empiezan las privatizaciones y empiezan las leyes que perjudican, por ejemplo, al sector de la educación, porque se transfiere la educación a las provincias sin financiamiento en el 92, ahí como que sentimos la orfandad. Me acuerdo de los compañeros del sindicato de gas, un compañero de apellido González, nosotros, los de Cetera, los estatales, y sentimos que había dirigentes en ese momento que creían que era el camino, que no había otros que estaban convencidos, otros que estaban haciendo negocio, había un mix, ¿no? Por distintos motivos, muchos dirigentes acompañando las políticas del menemismo, y los gremios del Estado quedamos, digamos, a la intemperie, sin protección, sin que pudiéramos, en más, cuando convocamos a una serie de marchas, porque al principio el gobierno de Menem hubo grandes marchas del sector público, nos empezaron a mirar mal. Recuerdo un paro con movilización que hicimos, que bueno, en ese momento conducía Mari Sánchez, la Cetera, y una ciudad de Buenos Aires toda pegatinada con afiches que mostraban una caricatura de Mari tocando un bombo y decía: Mari, larga el bombo y agarrá la tiza. Y bueno, después nos enteramos que esos afiches los había financiado Barrio Nuevo, por ejemplo, que era alguien que compartía con nosotros un lugar en la CGT. Así que bueno, en medio de esos debates va madurando la idea de anunciar nuestra salida de la CGT sin definir todavía la conformación de otra central. Eso es una decisión que madura varios años después, porque como vos lo decías, era casi una herejía en ese momento salirse de la CGT. Un debate que fue de aquel momento, seguramente, creo que es perfectamente plausible de traer al presente o a la historia de cualquier ámbito político. Se intentó dar esa pelea y decir que gane nuestra línea o esta visión nuestra en la CGT. Se intentó, se peleó y no se pudo, y se toma esa decisión del nuevo espacio, o fue más, bueno, lamentablemente no queda otra que salir. Se intentó, intentamos recostarnos sobre Saúl Ubaldini, pero fuimos viendo que éramos un sector muy minoritario y que algunos conflictos, como por ejemplo fue el del intento de los trabajadores de Foetra de resistir la privatización, eran quebrados y sin el acompañamiento que tendría que haber tenido esa lucha. Me acuerdo siempre de un gran dirigente, Esquivel, que marchaba arropado con una bandera argentina, y fue un momento muy doloroso porque veníamos con esa mística que había generado la CGT de los 13 paros, y de pronto vimos que no había voluntad de que esa mística tuviera continuidad, y finalmente optamos
por ese camino que, bueno, fue el que después lo llevó a Hugo Moyano y al Bocha Palacio, entre otros, a conformar el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Aunque también hay que decirlo, porque cuando uno habla así parece que la CGT siempre hubiese sido una sola. Y la verdad, la CGT estuvo más tiempo dividida que conformada en una sola organización, porque cuando se produce el golpe del 55, hay un sector que es el sector que se lo denomina colaboracionista y el sector que encara la resistencia, y eran dos sectores absolutamente diferenciados. Después estuvo la CGT de Triaca y la de Ubaldini, estuvo la CGT de los de los argentinos, estuvo posteriormente, bueno, el MTA y la CTA, es decir, siempre hubo dos vertientes en el movimiento obrero, siempre. A veces convivieron bajo el mismo edificio, y otras veces lo hicieron cada uno tomando caminos distintos, y creo que hoy ese debate está dentro de la CGT. Creo que hoy todavía, frente al gobierno de Milei, claramente se siguen expresando esas contradicciones. Claro. Pero creo que la experiencia y lo que aprende uno con los años indica que hay que tratar de construir la unidad y llegar en algún momento, ese sería el punto que uno quisiera alcanzar, a tener una sola central, que históricamente será la CGT. Hoy tenemos buena relación con los gremios de la CGT, las dos CTA. Estamos las dos CTA intentando un proceso de reunificación y a la vez con buena relación con los gremios de la CGT. Se ha conformado un espacio interesante que es el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo y los Salarios Dignos, que hizo una marcha muy importante hace poco frente al Ministerio de Economía y que ahora está, hoy estuvimos reunidos y decidimos, estuvo la gente del Garrahan también informando de la marcha que van a hacer el jueves, decidimos participar de la marcha y decidimos el 7 de agosto, tomando la tradición de la CGT de Ubaldini de marchar desde San Cayetano el 7 de agosto junto con los movimientos sociales. Es decir, son procesos que hoy nos van de nuevamente entrelazando a gremios de la CGT y gremios de la CTA en esta vertiente que expresa un sindicalismo combativo y bueno, y conviviendo con otros sindicatos que tienen otra mirada, pero bueno, creo que todos sabemos que Milei lo que quiere es destruir al movimiento sindical. Creo que no hay margen como para dudar eso. Uno podrá decir, bueno, estoy dispuesto a jugar más o menos, yo trato de salvar los trapos, bancando cierta pasividad, pero más allá de eso, todos sabemos que Milei quiere llevarse puesto el sindicalismo porque es la tarea que le encomendaron las corporaciones estas poderosas que lo apoyan. Claro. Hugo, hablamos de varias etapas, haciendo un corte muy bruto del 70, de los 80, de los 90 y llegando a esta etapa. Obviamente la del siglo XXI no es uniforme, pero más o menos para este lado. Hay obviamente coincidencias en la historia político sindical, económica argentina, una etapa de los 70 de mucha confrontación con un enemigo claro, con sindicatos y movimiento obrero que también tuvo sus divisiones, con una militancia sindical muy comprometida, unos años 80 también, sin la represión directa de la dictadura militar, pero también con divisiones sindicales, quizás menos, pero que fueron construyéndose con un enemigo claro.
quizás más difuminado con el gobierno de Alfonsín, pero que estaba presente en el gobierno. Unos 90 muy difíciles, imagino, muy difíciles para la detección de la contradicción principal con el enemigo, porque los compañeros, el menemismo era peronista y los compañeros que estaban peleando, muchos eran funcionarios, y el sindicalismo sin saber. Y hoy también un enemigo claro en el gobierno, una posición antisindical, antilaboral, bueno, todo, anti-argentina en definitiva, desunión en muchos gremios. ¿Qué particularidad encontrás hoy? ¿Qué es hoy lo llamativo, a diferencia bueno, de toda la experiencia, de toda la trayectoria de lucha que ya tiene el movimiento obrero? ¿Qué pasa hoy en particular con Milei que lo convierte en algo tan raro, tan único, si se quiere, en esta historia contemporánea? Y yo creo que Milei tiene puntos de contacto muy fuertes con lo que significó José Alfredo Martínez de Hoz en la Argentina. Él dice que se identifica con el menemismo. Uh-huh. Creo que lo dice porque no puede decir abiertamente. Claro. Lo que realmente lo identifica es José Alfredo Martínez de Hoz. ¿A qué vino José Alfredo Martínez de Hoz a la Argentina? Porque creo que toda la Junta Militar en realidad ejecutaba el plan de ese sector del poder económico de la Argentina que representaban los Martínez de Hoz y compañía. Vinieron a desindustrializar a la Argentina, a convertir a la Argentina nuevamente en un país exportador de materias primas, en un país que se subordinara a la política de Estados Unidos y Norteamérica, a lo que nosotros llamamos la División Internacional del Trabajo, ahí donde el imperio dice: ustedes producen materias primas, energía, recursos estratégicos como las tierras raras. Vos fíjate que estamos hablando de lo que sucede hoy. Hoy se está desindustrializando a la Argentina. Hoy se está atacando a las empresas que se van del país, atacando a las pymes que no resisten. Y eso que genera el proceso que estamos viviendo ahora, tiene además un punto en común, que es el hecho de que estamos viendo un proceso de debilitamiento de la fuerza sindical. En aquella época lo hacían con la desaparición de comisiones internas, de delegados. Vos pensás, yo siempre lo pienso, nosotros, si no hubiesen asesinado a 30.000 compañeros y compañeras, quizá hubiésemos estado en la segunda y tercera línea de las conducciones sindicales que vinieron después. Porque hubo grandes dirigentes, grandes activistas, grandes luchadores del movimiento sindical que fueron asesinados. Muchos que no los conocemos, pero los hubiésemos conocido porque eran militantes en comisiones internas, en cuerpo delegado. Ahí hubo un intento de debilitar al movimiento sindical. José Alfredo Martínez de Hoz decía: muerto el perro, muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, había que eliminar al peronismo y al sindicalismo, claro, y para eso había que eliminar la industria. Milei ejecuta el mismo plan. Vos fíjate que ya no es a través de la eliminación física, pero vos hoy tenés informalidad laboral que crece. Uh-huh. Hago un paréntesis. Sí. Hoy presentamos con varios diputados una denuncia contra los troles, estos de los tuiteros, sí, que tiene el gobierno, alineados y sincronizados de la Casa Rosada. Uh-huh. El Gordo Dan, el Caputo, sí. Varios, son 5 o 6. Los que presentamos eso somos un puñado de diputados. Pero en ese puñado de diputados
hay dos que vivimos directamente la dictadura y que la sufrimos. Goyán, que fue salvajemente torturado, Daniel Goyán, diputado, ex ministro de Salud, yo, que también viví y padecí el baño de sangre, fuimos parte de lo que se denominaba el exilio interno. Entonces, junto con otros diputados y diputadas, pero cuando uno ve que dicen otra vez tanques en la calle, sacá los tanques, poné los tanques frente al Congreso, bomba y que estalle todo, cuando vos ves esa apología de la violencia y cuando escuchás el discurso de los que directamente están hablando otra vez de naturalizar la posibilidad de un baño de sangre en la Argentina, ahí tenemos que estar claros en que decirle a esta gente no van a pasar, claro. No van a pasar. Hugo, en ese discurso, quizá uno de los grandes debates sobre la comunicación y la opinión pública es que creo que cala hondo incluso en trabajadores formales sindicalizados, que es cómo convive el descontento con las políticas públicas, sobre todo que bueno fue la gran crítica al gobierno de Alberto de la alta inflación, que había un problema salarial, el descontento con, entre comillas, no sé si decir la democracia, pero con la política, con la gestión pública, con la economía nacional, etcétera, que esta gente está tratando de vincular ese descontento con el otro extremo, que es bueno, totalitarismo, autoritarismo, barrer con la democracia y las instituciones. Primero, si es verdad que hay un vínculo tan fuerte, y segundo, cómo, en lo que nos compete más a lo cercano, cómo hablamos con los compañeros, porque muchos son maestros, maestras, trabajadores formales que se vieron. No, yo descreo que no están diciendo que vuelva la dictadura, no están diciendo eso, pero terminan de alguna manera con la misma cercanía discursiva a no me alcanza el salario, no me gustan los diputados, y el gordo Dan le dice sí, que se termine la democracia. Claro. No, yo pienso que hay un descontento que hoy también está empezando a horadar la figura de Milei. Creo que le están entrando cada uno de los golpes con los que intentamos detener este brutal y acelerado proceso de empobrecimiento de nuestra población. Porque más allá de que te muestren una ecuación numérica que hacen por la cual la pobreza decrece, lo que cada vez se deteriora más es el nivel de vida de nuestro pueblo. Y vos tenés hoy caída de 18% del consumo en los alimentos y en los productos que compra la gente, la inmensa mayoría de la gente, y alza exorbitante del patentamiento de autos de alta gama. Esa brecha enorme entre los que están, son pocos, cada vez mejor, y los que están, son muchos, cada vez peor, empieza a generar descontento. Hay mucha gente que empieza a preguntarse si la casta era el jubilado, si la casta era la enfermera del Garraham. Y esto explica que las marchas a las que se convocan no solamente crecen en adhesión física, crecen también en la adhesión de los que empiezan a ver que esta gente por algo está marchando. Claro. Al principio del gobierno de Milei, me acuerdo, hicimos un gran acto, y yo lo comentaba en la reunión. Fue enorme la marcha que hicimos en el Congreso, sí, pero fue enorme el rechazo en la sociedad, claro, a esa marcha. Las dos cosas fueron enormes. En este momento estamos haciendo marchas que tienen masividad,
pero empiezan a tener un nivel de acompañamiento, porque creo que a Milei se le está gastando el discurso de la puteada, de descalificar, de insultar, Y no y, muestra resultado, y no muestra resultados. que no va a Claro, haber, obviamente, claro, pero porque el no. único resultado que muestra es una inflación que está anclada justamente en la caída del consumo en los sectores populares. Y eso tiene fecha de vencimiento. Y si vos encima tenés que ellos dicen la macroeconomía está sólida, mentira, porque tampoco tienen inversiones, tampoco entran dólares. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que va a empezar a haber un proceso en el que de manera ascendente la bronca de la gente se va a ir expresando y hay que ir a buscar, voy a la pregunta que vos hacías, a los compañeros y compañeras, a los que votaron a Milei, no con la idea de decirle, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Sino a escuchar y a darles la posibilidad de que se sientan identificados con la idea de que la salida hay que construirla colectivamente. O sea, Milei lo que necesita hoy básicamente no es la adhesión de los pobres. Nadie es tan estúpido de pensar que te van a hacer una marcha los jubilados pidiendo más ajuste, los maestros que lo sigan apretando cada vez más, los médicos del Garraham, una marcha. Milei lo que necesita es la indiferencia. Milei lo que necesita es que el obrero que está en la fábrica y hay que salir a pedir la paritaria te diga no, no porque nos van a cagar. Yo me quedo donde estoy y bueno, Milei lo que necesita es que la maestra o el maestro o el enfermero, cuando los compañeros lo convocan, se quede en la casa. Y Milei lo que necesita es que cuando vayamos a votar, ahora dentro de unos meses, los pobres se dejen de joder y se queden en la casa. Que miren la televisión, que tomen vino, que hagan otra cosa, pero que no voten porque el voto lo van a decidir los que están viviendo bien. Ese es el milagro por el que la derecha en América Latina ganaba elecciones cuando nosotros teníamos gobiernos populares y en Colombia ganaba la ultraderecha de Uribe. ¿Cuál era la ecuación del milagro? Que votaba el 20%, 25%. Eso es lo que quiere Milei. Claro. Otro de los grandes debates, yo creo sin respuesta, es decir, quien tenga la respuesta va a ser el que pueda, me parece, aunar o reunir hoy lo desunido, es justamente el modelo o el proyecto nacional. Digo, ahora vamos a hablar un poco. Quiero ir de a poco llegando, le contaba a Hugo en la previa de esta charla, quiero ir de a poco llegando a lo del día a día, así Cristina, las listas. Este sábado estamos a días del cierre de lista en la provincia de Buenos Aires, pero que no se nos vaya la vida en un cierre de lista, ¿no? Claro. Hoy, yo, como militante, por ahí, no. Lo que más me genera impotencia es, no sé bien, estoy seguro de que estoy en contra de esto, esto no me cabe duda, esto está mal. Pero no sabemos del todo qué es lo que buscamos, Claro. qué modelo estamos construyendo. Porque uno es peronista, pero sabe que no hay un proceso de pleno, de industrialización plena como el 45. Si bien obviamente hay herramientas en eso, no se haría, aunque hay herramientas en la reconstrucción económica de Néstor en 2003, 2004, 2005, pero tampoco va a ser lo mismo. Claro. No va a ser el casi pleno empleo de 2012, pero tampoco sé qué es. Y el movimiento nacional no ha podido construir un momento en el cual el empleo formal en la Argentina es el mismo que en los años 70, con una población doble o casi triple, donde hay mucho más trabajo informal, donde en el mundo hay más trabajo informal y no tenemos respuesta más que los planes. Entonces, no sabemos qué buscamos. Sabemos que esto seguro que no, pero Claro. ya no es ni una pregunta. ¿Qué líneas hay? O Mirá, pensás, nosotros justo ayer aprobamos en las 2 CTA
un programa, son 12 políticas para salir de la crisis en la que nos metió Milei. Pero no políticas mágicas, porque Milei mintió. El ajuste lo iba a hacer la casta y iba a dolarizar, y vos ibas a cobrar, en vez de cobrar en pesos, cobraba en dólares. Ese fue el verso de Milei. Digámoslo, lo decía así. Tampoco podemos ir con la mentira piadosa de los que quieren construir una salida popular, digamos, con moderación. Ujú. La verdad, nadie nos va a creer. Ujú. Nadie nos va a creer. No podemos ir a pretender que la gente nos siga si no tomamos el toro por las astas. Es decir, en este país hoy pagan más impuestos los pobres que los ricos. Bueno, hay que decir que tiene que pagar más impuestos los ricos y hay que demostrarlo. Impuesto a los sectores de las grandes fortunas. Se lo pusimos por única vez en una iniciativa que en parte empujó la CTA cuando fue la pandemia. ¿Por qué por única vez? Impuesto a los sectores de grandes fortunas. Empezar a plantear temas como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Empezar a plantear la necesidad de que no sea un Estado que no tengamos un Estado que regala sus recursos naturales. Empezar a discutir políticas para darle la posibilidad a los jóvenes que están trabajando en trabajos de plataforma de tener algún tipo de vinculación que les permita tener derechos como trabajadores. Es decir, no puede ser que si vos trabajás en una plataforma no tengas absolutamente ningún derecho. El único derecho que tenés es a explotarte a vos mismo o a dejar de explotarte y te cagás de hambre. Es decir, esas son cuestiones que para mí tenemos que poner en discusión. Y poner en discusión para qué el Estado quiere y necesita recursos. Y poner en discusión cómo garantizamos la transparencia de los que gobiernan, cómo logramos vincular, ¿cómo te podría decir? Hacer que el que vos ponés en un cargo de gobierno o en un sindicato tengas la plena seguridad de que vive igual que vos, o más o menos como vivís vos. Me parece que eso hay que recuperarlo, porque es la única manera en la que vamos a poder salir de esto que ellos generaron, pues ellos construyen el caos. Sí. Steve Bannon dice hay que llenar la zona de mierda, literalmente lo dice así, y si vos lo ves al Gordo Dani, a todos esos, son camiones atmosféricos que disparan mierda, permanentemente, ya no es en el lodo, estamos nadando entre soretes para tratar de ver quién tiene razón, y hay que terminar con eso, y la forma de limpiar eso es decir, mirá, este candidato sale a la calle igual que vos, vive igual que vos y está dispuesto a poner el cuerpo, arriesgar lo que hay que arriesgar para gobernar este país y que no sea siempre a favor de los más poderosos, ni que hablar de la justicia. Vos fijate, vos haces una encuesta de opinión, ¿cuál es la institución más desacreditada en este país? La justicia. El aparato judicial, Sí, claro. digamos. Es la más desacreditada. Ahora, nadie habla de cambiar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer, como se hizo en México, un sistema para que deje de ser vitalicio el cargo de los jueces? Pues tiene que ser vitalicio. Nosotros tenemos que ir a elecciones, los sindicatos cada 4 años, los diputados, los senadores cada 4 años, y estos tipos están toda su vida al servicio de las corporaciones económicas, viajan como viajaban al agua escondido, en un tour, todos contentos, felices, y después van a pensar cómo hacen para cagar al tipo que se robó una gallina. Entonces, bueno, Claro. sin ir más lejos, Cristina Kirchner en prisión, condenada de por vida, porque no va a poder ejercer, según ellos, y si se cumpliera nunca más ningún cargo público, bueno, me parece que esas son las cosas que tenemos que poner en discusión.
Y Claro. sobre todo decirle a la gente que no hay victorias fáciles. Ujú. ¿Viste? No hay magia. Milei te vendió el boleto al paraíso y te hundió en un baldío lleno de soretes. Nosotros no vamos a construir el paraíso en 2 años, pero si decimos la verdad, pienso que la gente nos puede acompañar partiendo de una premisa. No hay ningún país que funcione sin trabajo. Si no hay trabajo, lo que va a haber son especulación financiera, grandes negocios para algunas multinacionales y hambre para la mayoría. Hugo, voy a apuntar un poco al corazón del análisis, que creo que suscribo al pie totalmente. Em, Hablabas de, entre otras cosas, un candidato que exprese eso, que sea como uno, que sea un tipo común, que pueda acercarse a la realidad. Hablas de que la gente nos acompañe. Puede ser que estemos como movimiento pensando un poco como partido. Eh, Digo, que es todo a través de las elecciones. No porque no vayamos a tener elecciones y no haya salida democrática, Ujú. pero no estamos un poco abducidos por pensar, para hacer las transformaciones, para hacer los cambios, hay que generar candidatos y bancas y cargos no quiero ser ni anti-institucionalista ni desmerecer el rol del gobierno, del Estado, que tiene que Ujú. estar en manos de los trabajadores. Ahora, ¿estamos un poco presos del electoralismo? Yo particularmente, yo vivo en una zona permanentemente de convergencia de aguas. Soy dirigente sindical y soy diputado. Y además formo parte de un movimiento político, un movimiento Derecho al Futuro. Eh, eh, yo creo que, vos fíjate, un hombre que dejó una huella grande en el movimiento sindical, Lorenzo Miguel, decía, fue toda su vida sindicalista. A algunos le gustará más o menos, pero fue un Ujú. sindicalista de ley. Y él decía, no hay salida a la demanda social si no hay salida política. Y nosotros, yo que vivo de años de resistencia y de lucha en la calle y de querer rajunear las paredes con las piedras, sé que sin lucha popular, sin movimiento popular potente, no hay salida política. Pero no hay lucha social ni movimiento popular potente si a la vez no construimos una salida electoral. Es decir, las dos cosas tienen que estar. El problema es cuando a veces la resistencia popular termina llevando a gobiernos que terminan naufragando en la propia impotencia. Vos fíjate, un ejemplo positivo de eso fue lo de el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor asciende sobre la base de las luchas populares, no hubo otra. O sea, el estallido y todo lo que le precedió posibilita una salida que fue la de Néstor. Y Néstor entiende eso y empieza a generar hechos concretos que fueran una señal. Había llegado con muy pocos votos, necesitaba dar señales de que él venía a otra Ujú. cosa. Tiene el gesto de la exesma, va y le paga a los maestros el mismo en Entre Ríos, lleva la guita y la pone él, aunque no correspondía hacerlo porque en ese momento todavía no había ninguna ley que permitiera al gobierno nacional poner plata en la provincia para el salario docente, baja el cuadro del milico y ahí empieza a construirse un movimiento que Claro. le da sentido a la política. Lo perdimos cuando llegamos a un punto en el que agotamos nuestros propios horizontes en la impotencia de lo que fue el gobierno de Alberto Ujú. Fernández. Ujú. Hacia, nadie tiene la bola de cristal, pero hacia 2027 o hacia lo que ojalá sea, quizás antes, ojalá, no sé si decir ojalá o no, un,
un gobierno popular. La experiencia del Frente de Todos terminó siendo muy criticada, no sé si puso en crisis, pero terminó siendo muy criticada por la, no sé si excesiva unidad, pero como que ya estaba todo el mundo y no había, era nada, todos los sectores representados como se podía, mal organizado, bueno, un despelote. La unidad hasta que duela. La unidad hasta que duela. Nos quedó el dolor nada más. Claro. Que obviamente todos bancamos la idea de la unidad hasta que duela, porque había que sacar a Macri, lo sacamos, fenómeno. Claro. Habiendo tenido la experiencia primero de perder con Macri, y luego de ganarle a Macri, y luego de perder con Milei, es el 2027 es más unidad hasta que duela, o como ya están planteando algunos compañeros, no, tanta unidad con todos, no. Un grupo, aunque sea más chico, pero fuerte con esta idea clara, y el que no quiere, que no esté, pero basta de tanta gente haciendo... ¿Lo ves más por unidad con hasta que duela o por línea dura y clara, aunque sea más pequeña? No, creo que es necesaria la unidad con límites, porque bueno, puede pasar que Daniel Scioli, cuando Milei se termine de desmoronar, se acuerde de que es peronista y quiera venir a decir la verdad. Volví de nuevo. Volví porque entendí que tenía una misión para el pueblo del otro lado, pero bueno, vuelvo, quiero ser candidato. Por supuesto, yo creo que hay límites para la unidad. Pero el límite para la unidad lo tienen que poner los contenidos del proyecto. Vos no podés hacer una unidad y dejar todo en una especie de vacuidad, de cosa indefinida que después da para cualquier cosa. Es decir, nosotros vamos a tener que algunas cuestiones definirlas. Y creo que eso nos va a hacer creíble y eso le va a dar sentido a la unidad. Yo creo que es bueno que hoy estemos discutiendo listas de unidad. Creo que es bueno que hoy tengamos que discutir las listas, porque en otro momento ni se discutían las listas. Entonces me parece que eso es lo positivo en la unidad. Ahora, tenemos que generar determinado anticuerpo, sobre todo para que el proyecto que se le plantee a la gente tenga que ver con las luchas que empezaron desde que Milei asumió y que van a seguir creciendo, tenga que ver con las demandas insatisfechas, tenga que ver con retomar un proyecto de país que va a costar mucho volver a poner en funcionamiento, en parte porque hay cambios que son, digamos que se están dando porque el mundo está cambiando y en parte porque hay un profundo daño que se está haciendo en el país, pero creo que es posible construir en unidad sin que esto signifique hacer un arca de Noé donde cuando los herbívoros estén adentro sean pasto de los carnívoros. Claro. Estamos charlando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional. Nos fuimos de a poco metiendo en la coyuntura, en la actualidad, con perspectiva histórica y de futuro, pero estamos, lo mencionaba hace un ratito, temporalmente, para quien escuche esta charla en otro momento, cerquita del cierre de listas del sábado 19, cierre de listas para las elecciones provinciales del 19 de julio. Entonces, Hugo, no quiero meterte en líos. Sí. No quiero, porque no vas a hacer cosas que se pudre la unidad por lo que Hugo Yasky dijo en Radiográfica. Ahora, no puedo dejar de mencionar que si se habla de listas de unidad, es porque hay muchos sectores que están pensando distinto, digamos. Si no, sí, no hablaríamos de lista de unidad. Sí. ¿En qué estamos pensando distinto? Básicamente entre la idea de Axel y Cristina y los espacios que han tenido sus diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? No, creo que
Nosotros primero necesitamos poner como eje de cualquier discusión derrotar a Milei. Derrotar a Milei para que en esa madre de todas las batallas que va a ser la provincia de Buenos Aires, empiece la cuenta regresiva para Milei. Es así. Si Milei gana la elección, que es lo que lo lleva a juntarse con Macri, aunque sean humillados y lo demás, el PRO, aunque el PRO se tenga que diluir en Milei, bueno, ahí va ese sector que quiere conformar una derecha que definitivamente ate a la Argentina un esquema en el que vamos a ser un país tapón para que América Latina no pueda construir una unidad regional, no pueda integrarse al BRICS, tenga que depender de las políticas que se decían en Washington. En esos puntos, Axel y Cristina no tienen diferencia, ninguna. En esos puntos hay un absoluto acuerdo y me parece que eso es lo esencial. Después hay discusiones con, bueno, Máximo Kirchner las hizo públicas a él. Me exime a mí de tener que decirlo. Desde que hicimos el primer acto en Avellaneda hasta el otro que hizo en La Plata, en todo momento se encargó de no sé, de cuestionar desde una posición de soberbia a un compañero que estaba nada más ni nada menos que gobernando la provincia que Milei quiere destruir, porque es así, la quiere asfixiar, la quiere estrangular, le quita recursos, le genera conflicto tras conflicto. A, a Axel y al resto de los gobernadores, por eso ahora los gobernadores se están uniendo, ojalá eso tome algún tipo de cuerpo, pero bueno, han entendido y han visto a dónde lo lleva Milei. Y las discusiones creo que pasan por ahí, pasan por definir una manera más horizontal de construir en un movimiento donde la diversidad se tiene que expresar, donde, porque la unidad es eso, unís cosas que tienen alguna diferencia, si no, no sería unidad, donde tenemos que ser capaces de pensar la política como algo colectivo, donde tenemos que construir instancias para que en un determinado momento las decisiones se tomen en una mesa donde se sientan los que representan distintas miradas. Construir una mesa de conducción donde esté el sindicalismo, los movimientos sociales, los representantes de la política, los representantes de la cultura, construir algo que otra vez le dé a nuestro movimiento político la fortaleza de que se nutre de distintas miradas, con una síntesis, por supuesto, pero no que esto dependa de una o de dos personas. Creo que eso es básicamente lo que se discute. Después puede haber diferencias que tienen que ver con cuestiones más bien coyunturales, pero creo que en las cuestiones de fondo, el kirchnerismo, porque creo que lo bueno de Axel es, le agrega, enriquece el kirchnerismo, porque hasta ahora el kirchnerismo era Cristina, era Máximo. Hoy el kirchnerismo es el movimiento Derecho al Futuro, junto con Máximo, más Cristina. Hoy luchamos todos juntos, pero componemos un movimiento donde se enriquece con el aporte de un sector que tiene nada más ni nada menos que llevar adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tanto en 2003 como en 2019, como para mí parcialmente en 2023, el candidato del movimiento, Néstor en su momento, a Scioli lo saco un momento porque fue 2 veces gobernador de la provincia y luego fue candidato presidencial, Alberto Fernández y luego Massa, es gente que no estaba en la centralidad del peronismo,
que llegó o que asomó. Bueno, Néstor no era ni por asomo, ni no era el presidente del PJ, no era el candidato central, era uno que apareció. Alberto era uno que como que se había ido, que estaba en otro lado y llega luego, ni que hablar Massa, que había tenido una gran crisis con el kirchnerismo, con Cristina en su momento, y vuelve. Digo yo, ni por bueno ni por malo, pero quizás el candidato a la opción 2027 termine siendo de vuelta alguien que no está hoy en la centralidad del aparato o de la discusión. Digo porque en general se habla de hay que ir a buscar a los gobernadores, hay que ir a buscar al movimiento obrero, hay que ir a buscar a, no sé, yo digo, ojalá que me vengan a buscar a mí, no yo tener que ir a buscarlo, porque hablaría de otro tipo de construcción. Pero no sé si es una pregunta, digo, pero asomo una reflexión. Quizás no está donde lo vemos, o quizás sí, no sé qué interpretar. Si más allá del candidato, hablo de la opción, de lo que nos Sí. vaya a sacar de esto o la línea que nos vaya a sacar de esto. ¿Está entre nosotros o aparecerá por otro lado, salvando de que nadie lo sabe? ¿Qué Yo opinión? creo que si hay vasos comunicantes entre la, la calle, la lucha social, la política y la construcción de los que están gobernando en provincias hoy que intentan ser disciplinadas en el ajuste por mi ley, si hay vasos comunicantes, esos liderazgos tienen que surgir desde los distintos sectores que formen parte del movimiento. Yo creo que si no hay esa posibilidad, va a ser muy difícil construir, o sea, imaginar una profesionalización de la política y que los políticos que surjan vengan todos de una especie de probeta, es imposible, no va a haber candidatos que surjan así. No va a haber ninguna victoria fácil para nuestro pueblo. No va a haber victoria fácil. En general no hay victorias fáciles para nada. Cuando una victoria fácil generalmente te lleva a la derrota, a la larga o a la corta. Nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de construir con esa idea, que tiene que haber vasos comunicantes. Hay que construirlo. Naturalmente no se dan. Si vos lo dejás librado a lo que naturalmente es, las luchas sociales van a ir por un lado, la política va a ir por el otro y los que definen las candidaturas van a ir por otro. Hay que construir esos vasos comunicantes y hay que entender que no hay posibilidad de ningún cambio si vos no alimentás la construcción de lo electoral, de las luchas sociales, en un país como el nuestro, donde el pueblo está sufriendo y donde la única manera de mover la aguja es desde la calle, como lo estuvimos viendo hasta ahora, porque la experiencia demuestra eso. Cuando la aguja se movió fue porque pudimos interpretar en el Congreso lo que la calle estaba planteando. Uh-huh. Hugo, ya sobre el final, pero tengo algunas todavía. Eh, no sé si es preguntarte por intuición o información, pero si en este cierre pronto vamos a ver caras nuevas o por lo menos nombres que no conozcamos tanto, o el hecho de apostar por la unidad, bueno, termina decantando en que los nombres más representativos y famosos de esas partes sean la unidad. Más o menos, ¿qué se viene charlando? No, la verdad que creo que te voy a decir lo que yo pienso. Me parece que hay que poner aquellas referencias que sean las más genuinas, las más creíbles y las que tengan más reconocimiento. Uh-huh. Este es un momento en el que
haríamos mal en querer, ¿cómo te podría decir? Innovar. Innovar en el sentido de decir, bueno, vamos A intentar vamos a claro. intentar con figuras que no sean demasiado conocidas, que no estén demasiado desgastadas, quemadas. Me parece que nosotros tenemos que poner lo mejor que tenemos, lo más creíble, lo más genuino, lo más reconocido, y tratar de construir referencias, porque la antipolítica, vos fíjate, hay un proyecto, varios proyectos, para que no pueda haber reelección de los dirigentes sindicales. Yo le decía a los compañeros, eso implicaría, si hubiese sido siempre así en la Argentina, no hubiésemos tenido un Agustín Tosco, ni hubiésemos tenido un Germán Abdala, ni un Saúl Ubaldini. Alguno podrá decirme, tampoco hubiésemos tenido, no voy a dar apellido, Nuevo, claro. algún burocratón, pero no depende de eso. Ahora, lo que está claro es que, digamos, la idea de la despolitización está vinculada también a la idea de farandulizar la política. Este cambio que hubo del sistema electoral nefasto, que lo aplaudía la derecha, yo nunca los vi gozar tanto como ese día que votaron la famosa boleta en la que va a aparecer la carita del primer candidato. Estaban exultantes. Y la verdad, cuando vos lo pensás, es un sistema muy retrógrado. En los lugares donde eso se aplicó durante mucho tiempo, terminan siendo candidatos no sé, los periodistas deportivos, Claro. la farándula. Sí. Me permito, a título personal, leer entre líneas. Vamos a tener varios intendentes en las listas y vamos a tener referencias políticas conocidas. Entonces, lo cual me parece lógico. También a título personal, creo que es momento para quizás no la cabeza de la lista, pero sí meter compañeros que no tienen tanta esa en el medio, en las colas de las listas. Yo Sí. creo que va a pasar. Ajá. Va a pasar. Necesitamos, digamos, un equilibrio sensato y no oportunista. Y no es el momento de poner la cara. Y es el momento de que los que son referencia y quieren construir otra cosa distinta pongan la cara. Y también tenemos que equilibrar eso con figuras nuevas, porque necesitamos también poner figuras nuevas. Hay mucha gente en la militancia política, en la militancia sindical, mucha gente joven que tenemos que empezar a abrirle paso, pero es un momento también para decir, aquí están, estos son los que están dispuestos a poner la cara y a pelearla. Porque el otro sería, ¿viste? Suponete, decidimos todos candidatos que no los conoce nadie. Y yo creo que le estaríamos haciendo un favor a Milei y estaríamos pecando de oportunista. Hubo algo que vos hace un rato lo mencionaste, que es la prisión de Cristina y la... Vos sabés que estaba pensando en ella cuando te dije eso de poner la cara. Ajá. Estaba pensando en Cristina, que puso la cara, puso el cuerpo, y hoy es rehén de la clase dominante de este país. No, digamos, su centralidad política está fuera de discusión para todos nosotros, pero lograron su objetivo, que es fundamentalmente condenarla de por vida a no ejercer un cargo público, y eso también tiene que ver con poner la cara. Yo me meto de lleno en lo que estoy preocupado por la reacción, por la no reacción ante la prisión de Cristina. Hubo una marcha importante a Plaza de Mayo, obviamente que la denuncia de la barbaridad que hizo el Poder Judicial está, pero no lo veo tan potente. No sé si es una cuestión militante, si es una cuestión justamente de la estrategia o quizás la táctica
política sobre el tema de la prisión de Cristina y la libertad de Cristina. ¿Será, y el miedo mayor de cualquier militante es, ¿será que la gente, la verdad, ya tanto no le importa, no la quiere o no le interesa? Pero pasaron un mes, creo que pasó, y está en los medios, pero cada vez menos, lo cual es lógico igual por el tema mediático, pero no sé, siento que se va bajando la espuma, lo cual es un problema, porque Cristina está presa. Yo creo que no está bajando la espuma. Lo vamos a ver en la marcha del jueves, que no va a ser por Cristina, pero que tiene una profunda ligazón con Cristina. Si gana el país que va a expresar la marcha del jueves, si gana el país que va a expresar la marcha del 7 de agosto, Cristina va a volver a ser una persona libre. La mejor manera de defender a Cristina es construir la solidez, la fuerza, la vitalidad de la protesta popular. Esa es la mejor manera. Y en eso nosotros vamos a meter gente que siente como una afrenta la prisión de Cristina y gente que no lo siente como una afrenta, pero van a estar juntos peleando en la calle, construyendo ese otro país que le va a abrir las puertas de la prisión a Cristina. Para mí eso es lo importante, porque uno no puede pretender que la mitad del país que siente con dolor y como un agravio la prisión de Cristina esté todos los días marchando por Cristina. Claro. Necesitamos que esté marchando por los problemas de la realidad. Cuando eso nos conduzca a ese otro país, Cristina va a estar libre. ¿Puede ser que los problemas de la realidad se hayan desvinculado de la figura de Cristina? No, porque mientras haya lucha popular, ¿sabés cuándo se desvincularía de la realidad de Cristina? Si en la provincia de Buenos Aires gana Milei por afano, si en el Congreso agachamos la cabeza y nos sometemos, si los estudiantes finalmente dejan de creer en la universidad pública, si los trabajadores y los sindicatos sacan bandera blanca y se entregan y van al diálogo y todo es diálogo de gente arrodillada, ahí sí estaríamos soltándole la mano a Cristina. Que no soltarle la mano a Cristina, ojo, no es solamente Cristina, es la democracia. Yo presento la denuncia contra estos personajes que pedían tanques en la calle, no tanto por ellos, lo presento para defender la democracia. Y defender la Cristina es defender la democracia. Si no, este país no va a tener democracia. Hugo, gracias. Y si hay algo que no haya preguntado que quieras contestarme, es tu momento. No, mencionar también que se van a cumplir 10 años de prisión de Milagro Sala. Y eso también es un agravio a la democracia y eso también tiene que ser parte de nuestras luchas. Iba a cerrar, pero ahora no. La prisión de Milagro en 2016, el 6 de enero de 2016, terminó por, no sin resistencia y pelea de los compañeros, pero terminó, y además la política de Morales y la de Macri, terminó por desestructurar el trabajo de la Tupac Amaru y terminó cumpliendo su objetivo, que es que Milagro siga presa 10 años después. Está ese... No es la misma la figura nacional de Milagro que de Cristina, pero uno como militante puede decir, che, a Milagro no la pudimos sacar y no pudimos sostener el trabajo de la Tupac. ¿Que no nos pase lo mismo con Cristina? ¿O qué pasó ahí que no pudimos? Sí, yo creo que tuvimos un periodo de gobierno en el que se confundió la moderación con la vacilación y muchas veces con el zigzagueo, y eso pasó con Milagro. En algún momento había que tomar la decisión de que Milagro fuese puesta en libertad, no se lo hizo. Es verdad
Es verdad que era muy complicado porque la cabeza de la oposición de aquella época era el que gobernaba Jujuy. Ujú. Todo hubiese sido darle de comer a la derecha y a los medios, pero nada, no se estuvo a la altura de lo que había que hacer, no se agarró el toro por las astas, y después vino la derrota. Generalmente cuando vos no haces lo que tenés que hacer, cuando no sos consecuente, cuando sos incoherente, cuando confundís moderación con vacilación, cuando sos blando frente a los que te aplican la dureza del poder y de la prepotencia del poder, vas hacia ese resultado. Fue una derrota lo de Milagro, pero fue una derrota lo del gobierno de Alberto Fernández y hay que aprender de esas experiencias. Hugo, muchas gracias por este tiempo. Gracias, gracias a vos.